bloque soviético después de Stalin. Cuando murió Stalin en 1953, la URSS era una potencia económica e ideológica mundial. También era un régimen totalitario nacionalista. La llegada al poder de Nikita Jrushchov como nuevo secretario general del PQS, Partido Comunista de la Unión Soviética, en 1953, dio paso a una política de desestalinización. También impulsó unas nuevas relaciones internacionales con los Estados Unidos, basadas en la coexistencia pacífica entre bloques, lo cual implicaba renunciar a exportar la revolución a otros países, y planteó la posibilidad de acceder al comunismo a través de diferentes vías, incluida la parlamentaria. Jrushchov fue sustituido en 1964 por Leonidas Brezhnev. Las contradicciones económicas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Stalin había impulsado el retorno a la economía planificada, mediante los diferentes planes quinquenales. La práctica totalidad de las inversiones se destinaron a la industria de bienes de equipo o de producción, que fue modernizada y redirigida desde los sectores bélicos a los civiles. Y solo el 10% de la inversión se destinó a los bienes de consumo. El sector agrícola fue el que experimentó un menor progreso. La política de colectivizaciones de tierra, coljoses, no proporcionó los resultados esperados en cuanto a productividad. Las condiciones de vida del campesinado, con unos salarios y posibilidades de promoción muy inferiores a las de los trabajadores industriales, ocasionaron un éxodo de jóvenes hacia las ciudades. Por lo que respecta a Europa del Este, las democracias populares pusieron también en marcha modelos de economía planificada de larga duración, especialmente de carácter quinquenal, y se acentuó la industria pesada en la fabricación de bienes de producción. De este modo, se crearon importantes complejos siderúrgicos y metalúrgicos. La problemática social. En la sociedad socialista se produjo un creciente proceso de urbanización, provocado en gran medida por la orientación de las políticas económicas. La ciudadanía vio incrementada en cierta medida su capacidad de adquisición de bienes de consumo. Además, las condiciones de vida en las urbes eran, en términos generales, sensiblemente inferiores a las del bloque capitalista. Se dieron importantes avances en los campos sanitarios y educativos. Toda la población se benefició de los servicios de salud estatales, con los que las tasas de mortalidad se redujeron. Y la universalización de la enseñanza erradicó casi por completo el analfabetismo entre la población infantil y juvenil. En todos los países, los partidos comunistas ejercían el poder político y jugaban un papel determinante en el control social. Eran responsables de los planes de estudio en el ámbito educativo, controlaban los medios de comunicación y de propaganda mediante una estricta censura informativa, y el derecho de libertad de expresión individual estaba muy restringido. En materia religiosa, las diferentes iglesias cristianas fueron perseguidas en la mayoría de países del bloque comunista, pues eran elementos contrarios a la ideología socialista. Fue significativo el caso de la Iglesia protestante en la RDA, República Democrática Alemana, que fomentó el pensamiento crítico y el debate entre sus feligreses. Y la Iglesia Católica en Polonia condenó el comunismo y se vinculó con el sindicato Solidaridad. Las primeras discrepancias.
En la República Democrática Alemana, en junio de 1953, la resistencia de la población a aceptar las severas políticas económicas decretadas desde la URSS obligó al gobierno a desplegar tanques en las calles de Berlín y otras localidades para salvaguardar el gobierno comunista. En Polonia, en 1956, el malestar social propició que Władysław Gomulka accediera al poder. De la mano de este, Polonia afrontó notables cambios económicos y políticos, como la suavización de las medidas colectivistas agrarias o la emancipación de la Iglesia Católica. En Hungría, en octubre de 1956, tuvo lugar una revuelta protagonizada por estudiantes universitarios y sindicalistas que protestaban contra las penurias económicas y reclamaban la retirada de la presencia militar soviética, la libertad de prensa y una apertura democrática. Al frente de este movimiento se situó el primer ministro Imre Nagy, quien decretó la neutralidad política de Hungría. Este fue detenido, juzgado y ejecutado. En Rumanía, Nicolae Ceausescu, secretario general del Partido Comunista desde 1956, se fue desentendiendo progresivamente de la política exterior soviética, hasta negarse a participar de la invasión de Checoslovaquia por los países integrantes del Pacto de Varsovia en 1968. Rumanía adoptó una política de corte neutralista en el exterior, lo que no impidió la implantación de una dictadura liderada por Ceausescu. La agitación social de 1968. La oleada de protestas sociales que se dio en numerosos países del mundo capitalista hacia 1968 alcanzó también la Europa oriental. El caso más relevante fue el de Checoslovaquia, con el movimiento conocido como Primavera de Praga. Este había sido propiciado a raíz de la llegada al frente del Partido Comunista de Alexander Dubček, en sustitución de Antonín Novotný. Sus intenciones eran ampliar la libertad de expresión, alcanzar una mayor autonomía en el Estado y suavizar el sometimiento a la URSS. En agosto de 1968, las tropas del Pacto de Varsovia acabaron con la disidencia y situaron en el gobierno a Gustav Husak, que frenó las ansias reformistas y emprendió un masivo proceso de depuración de los responsables políticos de la primavera. La vía china. Desde que las fuerzas de Mao Zedong se impusieran en 1949 y proclamaran la República Popular China, el país se rigió por un sistema político y económico comunista. La China de Mao Zedong. Mao Zedong fue el líder carismático de la República Popular China. Su gobierno se divide en 3 grandes etapas. Construcción del Estado Socialista, 1949-1957. Mao adoptó una estructura de Estado según el modelo soviético. El Partido Comunista pasó a ser el único legal y asumió las tareas de gobierno y de dirección social. En cuanto a la economía, se aplicó el modelo de planificación centralizada. Gran salto hacia adelante, 1958-1965. Mao pretendió impulsar una aceleración de la industrialización y, sobre todo, potenciar la agricultura. La etapa estuvo marcada por el deterioro de las relaciones con la URSS. Revolución Cultural, 1966-1976. Mao creó un ejército de guardias rojos que debían velar por la pureza de su mensaje y lo dio a conocer en el Libro Rojo. En política internacional se establecieron relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y se logró la incorporación de China al Consejo de Seguridad de la ONU.
Crecimiento económico y represión política. Tras la muerte de Mao en 1976, ascendió al poder Deng Xiaoping. Él inició una etapa de reformas basadas en la liberalización económica. En el sector agrario, él abandonó el dirigismo estatal, lo que supuso un aumento de la productividad. En la industria se concedieron mayores cuotas de autonomía a las empresas y se adoptó un sistema abierto al mercado exterior que facilitó los intercambios comerciales con los países occidentales. También se impulsó la modernización tecnológica.